culto verdadero. Se trataba de un altar pagano y un altar de Dios. Aleluya. Los dos similares, los dos hacían culto. Solo que un culto no era bien visto delante de Dios y Dios no respondía. Amén. Pero en el otro culto se dejaba ver la gloria de Dios. Aleluya. Ok, el primer culto lo hicieron los Baales y cantaron y alabaron a sus dioses, pero sus dioses no respondieron. Y cuando le tocó a Elías, el hombre de fuego, aleluya, hacer el sacrificio, trajo el buey, pero lo primero que hizo fue arreglar el altar que estaba derribado. Aleluya. El altar de Dios estaba derribado y había que, aleluya, repararlo. Dios no va a contestar ninguna oración, ninguna petición cuando tu altar está derribado. Aleluya. Dios no oye la oración de aquellos que no tienen una vida de altar. Dios no oye la oración porque cuando no está en el orden, aleluya, debido, aleluya, la oración no puede ser contestada. Lo primero que Elías hizo fue reparar el altar que estaba caído, destruido, acomodó la leña, puso sobre la leña el buey, aleluya, lo cortó y dijo: para que miren que esto no es ningún truco, échenle agua. Y abrieron una zanja alrededor del altar y le echaron agua a morir, como decimos nosotros. Y dijo otra vez: échenle más agua hasta que se empape la leña y el animal. Y luego echaron agua y luego otra vez vuelvan a echar agua. Es decir, que el agua corría por todo el altar, por el animal, por la leña, por las piedras y por la zanja estaba llena de agua. Y cuando Elías comenzó, aleluya, a invocar el nombre de Dios, en el verso 36 del verso 18, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo de Israel, como el acuerdo había sido que el Dios que respondiera por fuego, ese iba a ser el Dios de Israel, entonces se evidenció quiénes eran los mentirosos y quiénes eran los verdaderos. Amén. Se evidenció el verdadero servicio, el verdadero culto, el verdadero Dios se dejó ver. Era el Dios de Elías. Aleluya. Todo el mundo se volvió a Dios y corretearon a los falsos profetas y los desgolló Elías en el torrente del Cedrón, los mató. Y después de que los desgolló, llegó la noticia a la bruja, a la que volaba en una escoba que tenía 4 motores, a Jezabel. Y esta mujer soltó una palabra y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas la cabeza de Elías será como una de las cabezas de esos profetas que él desgolló. Mire qué tremendo, hermano amado. Una palabra lanzó esta mujer y Elías salió huyendo. Yo no puedo entender cómo un hombre de Dios, como un hombre que se enfrentó a todo un pueblo confundido, a unos profetas mentirosos, se enfrentó, hermano, y tuvo el valor para establecer el reino de Dios. Aleluya. Pero cuando una mujer lanzó la palabra, salió huyendo. Salió huyendo, hermano, por la palabra. Dice que la mujer envió un mensajero. La mujer envió un mensajero
Y viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue, dice, para salvar su vida. El verso 3. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Note esto, hermano. El capítulo 19, verso 3. De Segunda de Reyes. Aleluya. Dice que Elías, cuando la mujer le lanzó la palabra, lo amenazó. Esta palabra, hermano, venía con un espíritu del infierno. Y Elías, el hombre de Dios, ahora estaba corriendo, como lo dice el verso 3, para salvar su vida. Estos son los puntos que yo no entiendo. Yo no sé si usted lo entiende. Y yo le digo, Señor, ayúdame a entenderlo. Porque como este hombre no tuvo miedo a enfrentarse a una turba de gente, hermano, enardecida, clamando por la idolatría, y ahora está corriendo para salvar su vida. ¿Por qué no tuvo miedo morirse allá en el Monte Carmelo y ahora sí tiene miedo a morirse? Cuando una mujer lo amenazó y lo sacó corriendo. Dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas que leímos? Amén. El que no aborrece, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, Elías, hermano amado, con esa actitud que él estaba teniendo, estaba quedando descalificado en el llamado de Dios. Porque aquel que no se dispone a dar su vida por causa del evangelio, no puede ser discípulo de Dios. Hasta el Monte Carmelo, en el Monte Carmelo, Elías lo estaba haciendo. Elías demostró no tenerle miedo a los sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal y a todo el pueblo enardecido. No demostró miedo, demostró seguridad, demostró confianza. Aleluya. Algo tuvo que haber pasado. Toque al que está a su lado y dígale, no debemos confiarnos. Usted sabe que el diablo se va y vuelve por un rato, se va por un rato y vuelve. Es posible que haya ganado una batalla, pero no te cruces de brazos. Aleluya. Porque el diablo va y viene. Su nombre. Gloria. El Señor lo reprenda. Amén. Una de las cosas, querido hermano, que va creando en nosotros una debilidad es la falta de búsqueda. Ahora vemos a un Elías débil, vemos a un Elías inseguro. Y el verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué vemos en ese versículo? Lo que vemos es una decepción. Un hombre desanimado, un hombre desalentado, y uno de los grandes hombres, querido hermano. Por eso es de que cuando nosotros nos desalentamos, hermanos, Dios nos entiende. Porque yo ni usted se compara a este hombre. Amén. Hello. Jamás nosotros hemos hecho descender fuego del cielo. Amén. Este hombre lo hacía. Hizo cosas extraordinarias. Nosotros no le llegamos ni a los tobillos a este hombre. Aleluya. Sin embargo, vemos que este hombre también tuvo miedo, se acobardó. Y aquí es donde cualquiera puede juzgarlo a uno. Sin embargo, nosotros somos de doble naturaleza. Tenemos un cuerpo de carne también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, Jesús nos dice que si nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida, no podemos ser discípulos suyos. Ahora lo vemos desalentado, deseando morirse. Verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí una
A su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí es donde vemos, querido hermano, que Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe nuestra necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Elías? ¿Y cuál era el problema en esta situación por la cual había caído en este desaliento? Porque le hacían falta fuerzas. El ángel vino y le dio de comer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto desalentados, desanimados, que ya no queremos avanzar, ya no queremos ni ir a la iglesia? Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos dejado de comer la comida espiritual. Hemos dejado de comer la comida espiritual. Hemos dejado de beber la bebida espiritual. ¿Y qué fuerza vamos a tener? Si nosotros, como dije, somos de doble naturaleza, somos de carne y somos espirituales. Tenemos un espíritu que alimentar. Ese espíritu no come como el hombre natural. Por lo tanto, de lo único que se puede alimentar es de la palabra de Dios. Es verdad, venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, y es posible que de todo el mensaje un 10% o un 5% sea para usted. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, aleluya, en lo particular, en lo personal, todo, aleluya, lo que usted reciba ahí lo va a ayudar para seguir adelante. Alguien alaba a Dios en esta canción. A su nombre, a su nombre. Encontramos uno de los asuntos que lleva a la debilidad al cristiano, es la falta de lectura de la Biblia, la falta de lectura de la Biblia, la falta de oración, la falta de congregarse. Todo eso, querido hermano, va influyendo poco a poco, de manera que llega un momento donde ya no tenemos fuerzas. El hombre no comprendió lo que le estaban hablando y volvió a dormirse, y el ángel vuelve a tocarlo, a levantarlo la segunda vez, diciéndole: levántate y come. Le dijo: porque el largo camino te resta. Oiga, hasta el verso 7 todavía Dios, hermano, le estaba dando la oportunidad a Elías. Hasta el verso 7 todavía Dios le estaba dando la oportunidad a Elías, porque le estaba diciendo: porque largo camino te resta. Aleluya. Pero él se levantó, comió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches. Llegó hasta el monte Horeb, al monte de Dios. Y el verso 9 nos relata el error que él cometió. El error que Elías cometió fue haberse metido en la cueva. Por eso el mensaje de esta noche se llama: sal de la cueva. La cueva representa, hermano, la cueva de los miedos, la cueva de la inseguridad, la cueva de la incredulidad, la cueva de falta de fe. Aleluya. Muchas veces nos encerramos ahí, en la cueva de los temores, en la cueva de la duda. Estamos encerrados en la cueva de la incredulidad, cuando tenemos un Dios poderoso, que hemos visto su mano, hemos visto sus maravillas, hemos visto su gloria moverse en medio de nosotros. Pero muchas veces estamos como Elías, metidos en una cueva, y ahí el diablo está saltando en un pie de alegre, porque te mira desalentado, te mira desanimado. Aleluya. A él le gusta verte en la cueva. Por eso, una de las palabras que el Señor le habla a Israel en el libro de Isaías es: levántate y resplandece. Aleluya. Vamos, toque al que está a su lado, dígale: levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. No le ponga cara triste al enemigo. No le dé gusto al diablo, porque el diablo lo que quiere es verlo derrotado, destruido, acabado, arruinado, fracasado. Así lo quiere ver el diablo. Pero usted no se meta en esa cueva. Usted vaya al monte de Dios, al monte de Dios, donde está la victoria, donde está el triunfo. Alabado sea Dios.
Y aún en la cueva lo buscó Dios. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, si le está diciendo ¿qué haces aquí, Elías?, es porque el plan de Dios no era que se metiera en la cueva. ¿Se recuerdan de Jonás? Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive y dile a los ninivitas que en 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruido. ¿Y el profeta para dónde agarró? Para Tarsis. Agarró para otro rumbo, otro camino, desobedeciendo el mandato de Dios, el propósito, el plan de Dios. Sin embargo, Dios siempre, hermano, buscó al profeta de igual manera como buscan a Elías para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, si no es a las buenas, es a las malas. Porque cuando Dios tiene un trato, un propósito con alguien, Dios no lo va a dejar en paz hasta que el propósito de Dios se cumpla, sea a la buena o sea a las malas. Alguien alaba a Dios, a su nombre. Al profeta le fueron a dar un tour por submarino en todo el Mediterráneo, a oscuras, porque eso no tenía alumbrado eléctrico ahí. Una pestilencia en ese animal, imagínense. Y lo fue a vomitar exactamente en las playas de Nínive, cuando él se arrepintió. Dios lo sacó de ahí a Elías, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve en el verso 10 argumentando de esta manera. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. ¿Cómo es que siente un vivo celo por Jehová y está metido en una cueva? Celo era cuando estaba enfrentando a los Baales en el monte Carmelo. Celo era cuando estaba diciendo: bueno, si Baal es Dios, síganle, pero si Jehová es Dios, entonces sigan a Jehová. Eso era celo. Celo por establecer el reino de Dios, pero celo y metido en la cueva. ¿Qué tipo de celo es ese? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, no era el Elías que estaba allá enfrentando a los Baales, no le tenía miedo a la muerte. Esa gente eran carniceros, eso lo hubieran podido matar ahí y cocinar en el altar a él. Aleluya. Pero Dios le dice, él le dijo: sal fuera. Toca al que está a su lado, diga: salga fuera de la cueva. Aleluya. Y ponte en el monte delante de Jehová. Esa era la posición a donde Dios lo quería llevar. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Es extraordinario aquí, del verso 11 al verso 13, es extraordinario, porque todos los moveres que ahí acontecieron fueron moveres de Dios. Lo extraño era que Dios no iba ahí. Por eso es que usted tiene que conocer el mover de Dios en cada servicio. El mover de Dios en cada culto. Hay veces que Dios se pasea de una manera como enseñando, en una enseñanza, en un silbo delicado y apacible, y el que está acostumbrado al terremoto, al grito y aquella emoción sale diciendo: hoy estuvo feo el culto, hoy no sirvió para nada. No, es que usted tiene que entender el mover de Dios. Tiene que conocer el mover de Dios. Y Elías dice: y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y las piedras quebraba delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Muchas veces el Señor se mueve de esa manera, y hay que saber entender. Aquí en esta parte es cuando uno, como hijo de Dios, uno tiene que entender el mover del Espíritu.
¿Sabe que el Espíritu Santo se puede mover al principio, en la apertura o en la oración, cuando se está orando aquí, intercediendo? O si no fuese el tiempo para moverse, es posible que en un testimonio el Señor se mueva. O quizás no se movió en el testimonio, puede ser que se mueva en el tiempo de la ofrenda. O quizás no se mueve en el tiempo de la ofrenda, pero se mueve en una participación, en un canto. O se mueva en medio de la predicación, o si no, se mueve en la ministración. Pero uno tiene que estar atento al mover, al fluir de Dios. Uno debe de estar atento al fluir de Dios. Ay, no, el cristiano de hoy en día, pajareando. Uno puede estar hablando de revelación y en la luna, hermano, se le vienen los ojos. O no se conoce cuando una persona está distraída. ¿Verdad que sí? Y con la tecnología que dicen que hay hoy en día, que la televisión está en la retina de los ojos, a saber si cambiando canal estarán los pícaros. No, hombre. Gloria. Porque dicen que al apachar el ojo cambia canal. Esa es la tecnología del futuro. Su nombre. Gloria. Entonces tenemos que estar pendientes, hermano, al mover de Dios. Pendientes a la palabra, pendientes al fluir de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no vino a perder el tiempo. El tiempo es valioso para usted y para mí. El tiempo no puede, hermano, usted no puede retroceder una milésima de segundo. No la puede retroceder. Así es que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Si son 2 horas o 3 horas, vamos a aprovecharlo. Cuando dicen gloria a Dios, cuando dicen gloria a Dios, y que salgamos de este lugar hablando, wow, lo que Dios me habló hoy fue extraordinario. Lo que el Señor hoy me bendijo Dios con su palabra. Esa palabra que soltó el pastor o el predicador fue para mí. Sentí que me golpeó mi espíritu, sentí que me golpeó lo más profundo de mi corazón. La palabra tiene que empezar a golpear lo más profundo. Alguien está aquí en esta hora. A su nombre. Tenemos que empezar a sentir el impacto de Dios. Usted tiene que sentir el impacto de Dios, aun cuando está en su alcoba, cuando está allá en su recámara leyendo la palabra, y cuando una palabra lo golpea, le golpea su espíritu. Dice, wow, esta palabra la tengo que marcar, la tengo que subrayar, porque ahí el Espíritu Santo me está hablando y yo creo esa palabra, yo creo la palabra de Dios. Avanza, arriba, vaya, ahí alaba a Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre. Tenemos que estar atentos al fluir de Dios. Atentos al fluir de Dios. En una iglesia por allá, lejos de aquí, muy lejos de aquí, más de 3,000 millas de aquí, en un culto se estaba sirviendo hasta café. Voy a imaginar qué atentos estaban los hermanos. Y el predicador era un hermano que casi no era bravo, el hermano Sergio Solórzano. Casi me quiebra este micrófono. Sirviendo café en medio de la predicación. Ese hombre no le gusta ni ver que nadie se levante cuando está predicando, que un niño esté llorando. Dios mío. ¿Por qué? Porque se ha entendido que la palabra de Dios, hermano, tiene que ser reverenciada. La palabra de Dios debe de ser respetada. No es a cualquiera que estamos leyendo. No es un libro de historietas. Es la palabra de Dios. Y esta palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Esta te puede dar vida y vida eterna. Alguien está aquí en esta hora. A su nombre. A su nombre. Toque a 2 personas y dígale, pendiente al fluir de Dios, hermano. Si Dios no se movió como un terremoto, no salga diciendo, el culto hoy estuvo muerto. No, es que Dios se movió de otra manera. Y tal vez yo no capté el mover de Dios.
Quizás el Espíritu de Dios se movió como un viento y yo estaba esperando que se moviera como un silbo apacible y delicado. Y yo no capté el mover de Dios. Aleluya. Por eso tenemos que estar atentos al mover de Dios. Verso 14. Y él respondió. El verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, esto se lo repitió en 2 ocasiones Elías, que él tenía miedo de perder su vida. Él tenía miedo. De hecho, el camino que agarró fue el camino de él, no el camino que Dios le señaló. Por eso Dios le dijo: vete por el camino en que te fuiste. Aleluya. Porque él tenía miedo de perder su vida. Verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete. No le dijo por mi camino, le dijo: ve por tu camino. ¿Sabe lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios? Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus frutos son caminos de muerte. Caminos hay muchos, pero solo uno lo lleva al cielo a uno. Él dijo: yo soy el camino, Cristo. Por ahí salió un hombre diciendo que Jesús era uno de los caminos al cielo. Si eso lo hubiera sabido yo, hermano, hubiera visto de qué otra manera me salvo. Pero yo sé que no hay salvación fuera de Él. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que nos puede salvar. Así que Jesús es el único camino. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y ahí hay un punto y una coma. Hasta ahí era el propósito que Dios tenía con Elías, para que fuera a ungir a esto. Pero como Elías andaba huyéndole a la muerte, y como Elías ya no estaba dispuesto a dar su vida, Dios dijo: también vas a ir a ungir al que te va a sustituir. Aleluya. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Se acabó el ministerio de Elías. Porque cuando uno ya no está dispuesto a dar su vida por el Señor, ¿qué está haciendo aquí en la tierra? El peligro que corremos es de convertirnos en falsos hermanos. Su nombre. Conocí a una persona que fue guardaespaldas de un hombre de gobierno, y mientras este hombre se mantenía en su posición de trabajo, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor que cuidaba. Precisamente de eso se trata un guardaespaldas. Está dando su vida, está ofreciendo su vida en vez de esta persona a la cual cuidaba. Pero un día se empezó a llenar de temor, se empezó a llenar de miedo, y habló con el hombre de gobierno y le dijo: ¿sabe qué, señor? Le dije: mire, yo me voy a salir del trabajo. Le dijo: ¿pero por qué te vas a ir? Le dijo el hombre de gobierno: ¿por qué te vas a ir? Tú eres uno de los mejores elementos. Y le dijo: la razón por la que me voy, le dijo, es porque ya no estoy dispuesto a morir por usted. Y es mejor que me vaya, porque en un atraco, le dijo, es posible que yo salga corriendo y yo no voy a dar la vida ya por usted. Precisamente de esto se trata, hermano. Si nosotros ya no estamos dispuestos a servir a Dios, como lo dice el libro de Lucas, entonces se acabó la carrera del cristiano. La carrera del cristiano, no crea, hermano, que es tan fácil. No crea que es tan fácil.
Pero el evangelio que hoy nos han pintado sí es fácil, pero realmente estamos muy lejos del verdadero evangelio. Los discípulos del siglo primero, ellos conocieron, hermano, la entrega que tenían que dar por la obra de Dios. Y a ellos no les importaba morir en hogueras, no les importó morir aserrados, no les importó morir en calderos de aceite hirviendo, no les importó morir crucificado, no les importaba morir, porque para ellos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Alguien alaba a Dios, alguien alaba a Dios. El morir es Cristo. A su nombre, a su nombre. Así es que no le importaba dar su vida por el evangelio. Ahora ni los diezmos dan. No, tienen más amor a la cartera que a Dios. Aleluya. Hello. No, que el diezmo es para el Antiguo Testamento y el diezmo es para la ley. Abraham diezmó y no había ley. A su nombre, a su nombre. Son argumentos baratos. Dijo un hermano por ahí: cuando los bautice, pastor, bautícelos con todo y cartera para que se arrepientan de a de veras. Con todo y cartera, para que la cartera se convierta. Porque nos convertimos, pero la cartera no se convierte. Sí, imagínense, si no queremos ni dar diezmo, no queremos ofrendar, imagínense que vamos a dar la vida por causa del evangelio. En una persecución, uy, hermano amado, las iglesias quedan vacías. El reino de los cielos parece que se extinguió con el coronavirus. ¿Dónde están las iglesias, esas mega iglesias? Solo para cantar eran buenos. Solo conciertos. ¿Ah? Sí. ¿Dónde están? A ver, esos que dicen que eran apóstoles, que no sé qué, que no es cuánto. Vino el coronavirus y los extinguió. Aleluya. Mira, aquí estamos nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. No somos muchos, pero aquí estamos. A su nombre. Quizás nadie nos conoce por la televisión o en otro país, pero hermano, en el reino de Dios somos importantes. Aquí estamos, hemos sobrevivido. Gloria al nombre precioso de Jesús. A su nombre, a su nombre. Qué distancia social y qué máscara y qué lo otro, hermano. Aquí a todos nos dio esa cosa. Aleluya. No, hombre. Gloria. Yo caí humanamente, somos golpeados por las enfermedades. Pero cuando Dios diga, ese día nos vamos. Amén. Y si Dios no le place, nos quedamos. Amén, gloria a Dios. Pero todos, hermanos, pero aquí no hay distancia social. Pero he oído otras iglesias, hermanos, que tienen un miedo. Solo en el rostro se les mira la audiencia. Aleluya. Desde entrada, pues ahí te están dando de una vez. Y todo, sí, hermano, el que pasa para recoger ofrendas de una vez tira su charla y dice: hermano, les recordamos la distancia social. Aleluya. Qué bueno que aquí no va. Amén. Gloria a Dios. Y cualquiera puede decir: no, pero el pastor está mal porque tenemos que guardar la distancia. Algunos se distanciaron hasta de Dios porque se fueron. Satanizaron tanto ese virus. Bueno, de hecho, toda enfermedad viene de parte de Satanás. Pero ya no es el virus, sino que satanizaron a la persona que contrajo el virus. Aleluya. Hay personas que se fueron y ya no regresaron. Y ya no regresaron. Pero aquí estamos, gracias a la misericordia de Dios. Hemos sobrevivido. Los únicos que yo no he vuelto a ver son aquellas megas iglesias que salían ahí y hasta con aquellos grandes corros de danza, hermano, y aquellos conciertos, y eso ya no lo volví a ver ni por el Facebook. ¿Será que estarán esperando por ahí la otra oportunidad? Aleluya. Si el coronavirus los extinguió, hermano, imagínense una persecución como lo que pasó en Kabul, en Irak.
persecución contra los cristianos. Yo vi un video donde me mandan, donde a un pastor lo agarran con su familia y lo ponen hincado, mire, a comer iba yo. Yo dije, saber qué me estarán mandando. Y cuando veo, ¡flash!, le dieron en la cabeza, o una espada y le cortaron la cabeza. Por causa de Cristo, yo quedé así, mire, atónito. Cuando yo vi la imagen de aquellos cristianos en Nigeria que fueron quemados vivos, o estaban adorando a Dios adentro de la iglesia y los llegaron a quemar, los mataron, todo un estadio de fútbol casi llenaron de cuerpos quemados, pero dieron su vida por causa de Cristo. Cuando yo veo todo eso, yo digo, Dios mío, estamos bien lejos de cumplir el verdadero evangelio, pero el Señor nos está hablando a tiempo. Amén. No se encueve. Puede ser que por ahí vengan amenazas. No se encueve. Y si así dijera, cierren el local, pues miraríamos la manera, hermanos, de cómo extender el reino de Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria. Sí, porque la iglesia de Jerusalén, en medio de aquella persecución, dice que iban por las casas predicando y anunciando el reino de Dios. Amén. Aleluya. O sea que el reino de Dios no puede ser detenido por ni la política ni por las enfermedades, porque el reino de Dios es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora dijo el Señor, Elías, tú ya no me sirves para este tiempo. Es posible que te use para otro tiempo, porque Elías no ha muerto. Amén. Elías no ha muerto. Puede ser uno de los candidatos que van a venir a predicar en el tiempo de la gran tribulación. Los dos testigos, los dos olivos. Entonces Dios dijo, en tu lugar, Elías, voy a levantar a otro llamado Eliseo. Y este hombre, Eliseo, fue conocido como el hombre de la doble porción. Amén. El hombre de la doble porción, el hombre que anheló tener la unción que Elías tenía, pero doble. Aleluya. La unción que Elías tenía, pero doble. Imagínense que de Elías salió uno, pero que era mejor que Elías. Aleluya. Eliseo, que se registran lo doble de milagros que Elías hizo, lo hizo Eliseo. Aleluya. Yo sé que hay momentos, hermanos, donde nosotros entramos en desalientos. Hay momentos donde uno entra por una u otra razón, cae en un estado de desánimo, pero no se quede en la cueva. Aleluya. Sálgase de ahí. Dios no lo mandó a encerrarse. Eso es lo que el diablo quiere, tenerlo metido ahí en un desaliento, encerrado ahí. No, usted sálgase de ahí. Amén. Porque ahí lo único que hay, derrota. Ahí no hay victoria, ahí hay derrota. Aleluya. Pero cuando usted se sale de ahí, usted mira la gloria de Dios. Usted sube al monte a adorar a Dios. Usted va a ver la victoria de Dios. A su nombre. Y como dice aquel canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dame la menor. Dios no nos trajo hasta aquí, a mí, para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Primera y segunda. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a
poseer la tierra que Él nos dio. Póngase de pie y dígalo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vamos. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Créalo. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque digan que se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque digan que se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos, use sus palmas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Una vez más, dile.